Muy buenas noches y la bendición de Dios para todos ustedes esta noche. Los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y Corona se unen para llevarle una nueva edición de este su programa, El triunfo de Jesucristo y su pueblo en el libro del Apocalipsis. Por la misericordia de Dios, hoy con el capítulo número 14 y recibiendo en cada lugar donde vamos las grandes bendiciones que Dios está haciendo a través de cada uno de sus siervos y también del pastor Héctor Delgado, que tiene una devoción cada noche. Que Dios pueda bendecir a esos hombres de Dios y mujeres también que les ha dado estos dones en la profecía y que pueden explicarlo para bendición de su pueblo y el crecimiento espiritual y salvación de miles y millones alrededor del mundo, porque transmitimos a través de la potente emisora Radio Amanecer Internacional, la voz de la esperanza. Saludo a mis compañeros, el pastor Sedano y el pastor Delgado, a toda la República Dominicana y al mundo. Está en mí, pastor Sedano. Buenas, Dios les bendiga, contento de estar aquí una vez más con todos ustedes. Esta noche es una noche especial, de paso estamos ya en la segunda parte, mucho más interesante, mucho más importante, diría yo, y ahora en la segunda parte de Apocalipsis. Así es que estén atentos, compartan, las cosas buenas hay que compartirlas. La gente vive compartiendo cualquier cosa. Usted tiene la palabra de Dios, el mensaje de poder, compártalo ahora, porque esta noche se pone grande. Como dicen en unos países por ahí, esto se hincha esta noche. Dios les bendiga, bienvenidos. Buenas noches para todos, apreciados pastores. Pastor Olivo, lo veo ya por ahí en pantalla. Gracias por acompañarnos. Un saludo afectuoso, como cada día, a los miembros de nuestras iglesias y de los diferentes distritos que apoyan esta actividad. Y un saludo afectuoso a todos los oyentes de Radio Amanecer y los que ahora se suman a través de las redes sociales. Amén. Muchas gracias, pastor Dionisio Olivo. Un saludo especial para su familia. Dejamos estos breves minutos al pastor Héctor Delgado en esta reflexión. Adelante, profesor. Bien, gracias, estimados reyes. En el día de ayer iniciamos una nueva serie de reflexión dentro de este programa. Anteriormente ocupamos el tiempo para considerar las 7 promesas del Apocalipsis, pero a partir del día de ayer iniciamos el estudio y la reflexión sobre las 7 bienaventuranzas. Ayer, cuando iniciamos esta reflexión, no concluimos totalmente el estudio de la primera, porque descubrimos que tenía un contenido muy abarcante. Y de por sí también quisimos señalar algunos aspectos importantes de lo que son las bienaventuranzas en las Escrituras. Estuvimos mirando que más que señalar a un estado de felicidad en la persona, el término bienaventurado es una exclamación que tiene a Dios como centro, porque es quien otorga esa bienaventuranza. Estuvimos diciendo que las bienaventuranzas no son una declaración, sino una exclamación. Por consiguiente, deberíamos iniciar leyendo las bienaventuranzas más o menos de la siguiente manera: o la bienaventuranza de los pobres, y así sucesivamente, o la bienaventuranza de los que lloran, y así sucesivamente. Y también dijimos que el Salmo 1 inicia realmente: o la bienaventuranza del hombre que no anduvo en consejos de malos. Cuando leemos ese salmo que abre todo el salterio o todo el contenido de los salmos, descubrimos que la palabra, y es interesante, que se utilizó para abrir toda esta sección de la Biblia fue precisamente el término bienaventurado. Es interesante que el Apocalipsis en su misma introducción conlleva la palabra bienaventurado, palabra que junto con gracia y paz contienen un gran significado. Allí en el versículo 3 leímos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Al llamar la revelación del Apocalipsis profecía, se da a entender que este libro contiene una revelación de los eventos que inician en los días del profeta y se extienden
hasta el tiempo del fin o la consumación misma de los tiempos y la inauguración del reino eterno de nuestro Dios. Es bienaventurada la persona que lee, escucha y guarda. Dijimos que este versículo también implicaba la costumbre de la iglesia antigua, la iglesia primitiva, donde no todo el mundo tenía la facilidad de tener un libro en la mano como hoy día. Por lo tanto, la costumbre era que alguien leía, los demás escuchaban y luego todos quedaban comprometidos con guardar o interiorizar y obedecer la palabra que se escuchaba. De manera que no es solo una bienaventuranza total para una persona que lee, escucha y guarda, sino para tres clases de personas: la que lee, el que escucha y los que guardan. Guardar, que fue la palabra quizás que nos quedó más por ponderar anoche, porque vimos que tanto leer, oír y guardar están en presente, lo que infiere también que eso no está refiriendo a una experiencia que ocurrió una vez y ya pasó, sino que está hablando de un ejercicio espiritual que debe ocurrir de manera continua, siempre, siempre y en forma continua en nuestra experiencia y en nuestra vida. La parte final de esta reflexión quiero dedicarla al término guardar. Y es interesante que esta palabra en el libro de Apocalipsis ocupa un lugar muy importante. Desde el mismo principio, Juan utiliza una palabra que reaparecerá nuevamente en el libro. Por ejemplo, cuando leemos los conocidos pasajes de Apocalipsis 12:17, donde se lee que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, la descendencia de ella, allí se dice que ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí la palabra guardan es la misma que se utiliza para los que escuchan y guardan la profecía del Apocalipsis. En Apocalipsis 14:12 también leemos de la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Finalmente, quiero señalar que cuando se dice que el remanente guarda los mandamientos, no está haciendo referencia a una experiencia legalista. De por sí, el remanente no defiende su derecho ante los mandamientos de Dios, sencillamente los guarda. El remanente no anda discutiendo los mandamientos de Dios, tampoco los condiciona, tampoco los adapta, no los disminuye, no los aumenta, no los rechaza como legalismo, simplemente los guarda. El sentido de guardar repudia todo sentido de legalismo. El legalismo es la obediencia egoísta del mandamiento, la obediencia que ensalza el logro propio y olvida lo que Dios ordenó. El que guarda los mandamientos de Dios no rechaza a Dios, al contrario, honra y glorifica a Dios. La palabra guardar, que ya hemos referido, es una palabra que significa cuidar con el afecto de una madre que cuida a sus hijos. Pero también infiere la protección diligente de alguien que protege una reliquia heredada para pasarla de manera inalterada y sin daño alguno a la siguiente generación de la familia. También implica custodiar con el afecto con el que un amigo haría custodia por los bienes de un amigo que le fue encargado antes de salir de viaje, sin pretender beneficiarse de nada con los valores recibidos. Mi querido amigo, si tú lees, escucha y guarda con el sentido que la Biblia demanda, tú eres bienaventurado. Y eso va más allá de la dicha y la felicidad temporal de esta vida. Te ayudará a llegar a los goces eternos de la vida futura e inmortal. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, profesor, por su reflexión. En este momento abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis 14. Douglas va a leer, lápiz, papel, libreta, desde que el profesor Héctor comienza, ya usted necesita tener eso a mano, ir tomando esas consideraciones. Importante hoy de la palabra guardar. Y por favor, comience, siga compartiendo. Dios merece que este programa llegue a miles de vidas y más en un capítulo tan importante como el 14. Así que, por favor, Douglas, ¿puede leer la palabra de Dios ahora? ¿Cómo no? Apocalipsis capítulo 14, libro de Apocalipsis capítulo 14. Después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como la de arpista que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes,
y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Muchas gracias. Tenemos el honor, el privilegio, por la misericordia de Dios, de tener a un siervo de Dios, él, su esposa Raquel y sus hijos, una familia entregada. ¿Qué decir de este hombre? Mientras tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Adventista Dominicana y compartir habitación con él, una inspiración, un ejemplo, un mentor para mí, que llegué muy joven a esa universidad y con una valía cristiana extraordinaria que la ha mantenido hasta este tiempo, siendo un hombre que ha llevado muchas personas a los pies de Cristo Jesús a través de cómo Dios lo usa y a través de su ejemplo cristiano y el de su familia. Estamos muy contentos de que él agote el capítulo 14. El doctor Enrique Báez está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, apreciada familia. No sé, ¿me pueden escuchar bien? Perfectamente. Ok, muchísimas gracias, apreciado Andrés. Es un placer en esta noche, ¿verdad? Poder reunirnos como hermanos, como amigos, como colegas. Saludos al pastor Lázaro, igualmente a Héctor. Es un privilegio. Douglas, Dios te bendiga igualmente a todos los amigos y hermanos, la audiencia de Radio Amanecer. Para su servidor es un privilegio y quiero agradecer a Dios la oportunidad y saludar a toda la hermandad en New York y por supuesto a toda nuestra hermandad en Dominicana. Yo sé que hay muchos que han estado estudiando y les animamos para que puedan continuar en esta experiencia de bendición. Y por supuesto, no puedo dejar de saludar a mis padres, que yo sé que ellos están escuchando la emisora, a Papi, a Juan y a Elsa. Dios me les bendiga. Y quiero invitarte, ¿verdad?, a que podamos reflexionar. La experiencia yo sé que ha sido única,
porque tratar de estudiar un capítulo en cada noche es un tanto desafiante. Pero yo quiero en esta noche apenas llamar tu atención a algunos elementos, extraer algunas lecciones de este capítulo tan importante, el capítulo 14 de Apocalipsis. Ayer, ¿verdad?, estuvieron estudiando el capítulo 13, donde se vio, ¿verdad?, cómo la bestia del mar, la bestia de la tierra, unida al enemigo, conforman una eternidad falsa. Y entonces, de manera especial, yo quiero al menos llamar tu atención. En el versículo 1 que fue leído, ¿verdad?, por Douglas, hay un término que nos ubica, el cordero. El texto nos dice, después miré y he aquí el cordero estaba en pie. Nosotros sabemos cómo esa palabra es tan importante a través del Apocalipsis. Y yo quiero en esta noche, una vez más, invitarte a ti a que tú puedas mantener tu vista puesta en ese cordero, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Es interesante cuando nosotros miramos la estructura del capítulo, solamente para tener una idea general, nosotros vamos a ver un movimiento en los versículos 1 al 5, que aunque algunos, ¿verdad?, han debatido el versículo 1, que si es en la tierra o en el cielo, nosotros podemos concluir que se refiere a una escena en el cielo. Y yo voy a dar algunos elementos para justificar esa postura. Luego de esa escena que aparece en el cielo, entonces el discípulo, el apóstol Juan, va a presentarnos en el centro del capítulo lo que nosotros hemos estudiado por años, el mensaje de los tres ángeles. De ahí que desde el versículo 6 al versículo 13, el centro del capítulo tiene que ver con el triple mensaje angélico. Y luego al final, los versículos 14 al 20 nos va a presentar esa visión de nuevo en el cielo, donde aparece el Hijo del Hombre. Y entonces en el contexto de la cosecha doble del trigo y las uvas. Yo quiero al menos en esta ocasión llamar tu atención al concepto de Sión. Como tú puedes ver en este versículo 14:1 nos dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Es algo muy interesante que cuando nosotros venimos a Apocalipsis, la palabra Sión aparece solamente en este lugar. Y este término nosotros conocemos bien, tiene un sentido muy especial a lo largo de toda la Biblia. Cuando nosotros miramos el uso de esta palabra en lo que es el Antiguo Testamento, donde comenzamos a ver la riqueza de este término, vamos a ver que esta palabra ocurre más de 150 veces en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, en esta ocasión yo no puedo explicar todo el sentido, pero al menos yo quiero ubicarte cuando iniciamos este capítulo, el sentido teológico que hay detrás de esta frase. Como nosotros conocemos, recordando que Sión fue un lugar geográfico, ¿verdad?, donde el rey David estableció su fortaleza luego de conquistar el monte de Sión. Y por supuesto, en el libro de 2 Samuel, capítulo 5, ustedes van a encontrar ese momento especial cuando la fortaleza de Sión es identificada como el lugar de la morada y donde posteriormente el rey David establece su reino y donde los hijos del rey nacen. Ustedes pueden leer los versículos 9, 11, 12 y 13. Pero es interesante cuando nosotros rastreamos el uso de esta palabra Sión en el texto sagrado. Al menos hay un libro que nos puede ilustrar un poco el sentido básico de este término, porque Juan, luego de presentarnos en el capítulo 12 cómo el dragón persigue a la mujer, persigue al resto de la descendencia de ella, como concluye, y luego de presentarnos en el capítulo 13 cómo la bestia que surge del mar, la bestia de la tierra, van a continuar ese acto perseguidor contra aquellos, ¿verdad?, que se resisten a adorar a la bestia o su imagen o a recibir la marca de la bestia, en este caso el remanente fiel de Dios. Entonces, en ese contexto, Juan nos ubica en esta escena en el cielo, donde aparece el Cordero
con los 144,000 que poseen en sus frentes el sello de Dios, el sello del Padre, del Cordero. Y yo sé que ustedes estudiaron, ¿verdad?, cuando analizaron el capítulo 7, el sentido del sellamiento de Dios, de pertenencia, de cómo Dios ubica a sus hijos, los protege. Y yo quiero que al menos tú puedas entender, a través de la metáfora de Sión, Juan estaba trayendo todo el sentido bíblico que esa metáfora posee. Cuando tú vas al libro de Isaías, al menos yo quiero que tú puedas tomar esto en consideración. En el libro de Isaías, nosotros vamos a encontrar, si tú vas al capítulo 1, yo no voy a poder leer los pasajes por razones de tiempo, pero si tú vas al capítulo 1, tú te vas a poder encontrar cómo el profeta en los versículos 21 al 27 nos va a comenzar a introducir a Sión como ese lugar geográfico, ese lugar, ¿verdad?, que fue identificado con Jerusalén. Pero cuando tú lees en ese capítulo 1 de Isaías, el profeta está hablando que donde debió haber justicia, lo que apareció fue vergüenza, y el pueblo de Dios, que debió ser un ejemplo en todo el cercano oriente, se convirtió en todo lo contrario. Pero yo quiero que tú puedas mantener esto presente. El lugar geográfico, como mencioné, tal como aparece en 2 Samuel capítulo 5, 7, 9, 11, tú lo vas a poder ver. Pero, ¿por qué ese lugar? ¿Por qué Sión? ¿Qué es lo que significa? Cuando nosotros analizamos el sentido de esa palabra Sión y vamos a Isaías capítulo 25, es un pasaje, capítulo 25 dice versículo 5, tú vas a encontrar en ese versículo que el profeta va a utilizar una expresión que Joreb Besión, una expresión que es lo que significa como lugar desértico, Sión. Es decir, cuando nosotros hoy visitamos lo que se conoce como el monte de Sión en Israel, tú de repente vas a decir, pero ¿y dónde está la belleza? Es decir, ¿dónde está la grandeza de este monte? Porque en sí es un lugar desértico. Pero ese lugar desértico, desolado, una vez que fue conquistado por David y que la fortaleza y ese lugar se estableció como el complejo del templo, ese lugar desértico llegó a ser el centro de adoración de toda la nación, porque el templo se estableció en el monte de Sión. Así que Sión cobró un sentido no basado en la belleza geográfica, sino basada en la presencia de Dios. Y yo sé que yo tengo el tiempo limitado, pero yo quiero aquí hacer la primera parada de aplicar o sacar una aplicación a nosotros. Cuando tú piensas en tu persona, cuando nosotros pensamos en nuestras vidas pasadas, puede ser que nosotros no estemos muy contentos por la vida desordenada que hemos vivido. Pero yo quiero decirte algo, apreciado amigo. Todas las personas que aparecen en la representación de los 144,000 en el monte de Sión fueron personas imperfectas, fueron personas que tuvieron faltas en sus vidas, pero ellos llegaron a aferrarse a la salvación que estaba en Jehová. Y en ese contexto, a pesar de su pasado pecaminoso, ellos experimentaron salvación. Es decir, no es acerca de la belleza tuya, no es acerca de la belleza mía, no es acerca de la vida perfecta que nosotros hayamos vivido. La diferencia lo hace la presencia de Jehová. De ahí que tú vas a encontrar a través del texto sagrado que esta metáfora de Sión no solamente llegó a representar ese centro religioso, sino que se convirtió en el vínculo entre el cielo y la tierra. Y el profeta Isaías, por ejemplo, cuando tú vas al capítulo 14, tú vas a encontrar una expresión que los extremos del norte. Cuando nosotros leemos el Salmo 48, los versículos 1 y 2, tú vas a ver cómo Israel, el rey, se goza porque el templo, la presencia de Dios está en Sión. Y entonces esa conexión entre el cielo y la tierra, Sión lo hizo posible. De ahí que para la nación de Israel, cuando ellos pensaban, por ejemplo, si nosotros leemos al menos ese pasaje en Isaías 14:13, yo quiero leerlo de manera breve contigo, si tú me acompañas. Isaías 14:13 nos está hablando de ese ser que se sublevó contra Dios. Conocemos bien el pasaje y el texto nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo,
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa expresión a los lados del norte se va a conectar con Sión como la morada de Dios terrenal en el Salmo 48. De ahí que la expresión del testimonio, ese lugar del norte, Safón, el lugar de la morada de los dioses, llegó a ser conectado en el Salmo 48, como mencioné. Algo muy interesante, nosotros vamos a encontrar cómo el profeta Isaías va a presentar cuando la nación se aparta de Dios, vuelve a recobrar el sentido original de Sión, que era desolada, olvidada, como él presenta en el capítulo 49, versículo 14, por ejemplo. Otro pasaje que viene a mi mente es capítulo 49 de Isaías, los versículos 20 y 21 por igual. Pero yo quiero, apreciado amigo, que tú puedas entender eso. Lo que hace la diferencia, lo que hizo la diferencia de Sión fue la presencia de Dios. Por eso Sión se convirtió como el lugar, no solamente el centro de adoración de Israel, sino el centro escatológico donde los hijos de Dios serían reunidos. Y cuando tú vas a Isaías, el capítulo 2, versículo 3, Isaías capítulo 28, versículo 16, Isaías 62, versículos 1 al 5, son pasajes que nos van a hablar de esa Sión escatológica. Y es el uso que aquí en Apocalipsis 14:1 nosotros encontramos. Por eso nosotros podemos mencionar que así como el autor de Hebreos en el capítulo 12 habla de la Sión celestial, de igual manera en Apocalipsis 14:1 podemos estar claros de que la visión está en el cielo, es decir, está hablando de la Sión celestial, la cual es el centro de adoración del universo. Pero yo quiero que tú vengas conmigo al texto de nuevo en Apocalipsis. Cuando tú lees el versículo 2, por ejemplo, dice el pasaje, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Tú puedes escuchar cómo esa expresión como es propia de la literatura apocalíptica. Yo sé que ustedes han estudiado ya en los capítulos anteriores, pero por ejemplo, cuando tú recuerdas la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, el texto dice, él describe cada bestia como león, como oso, porque es la expresión que permite conectar algo que no es común. Entonces, en este contexto, tú puedes ver cómo Apocalipsis está describiendo una escena majestuosa. El Cordero, los 144,000 delante del trono. Y entonces, como era propio en Sión, un centro de adoración, tú vas a escuchar alabanzas que adoran al autor de la salvación. Y entonces el versículo siguiente nos va a decir, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Apreciado amigo, este es un momento de victoria universal para el Cordero. Y yo quiero decirte esto, cuando el pasaje habla que ellos cantan un cántico nuevo, nosotros vamos a encontrar en muchos lugares en las escrituras, por ejemplo, el Salmo 33, segundo Crónicas, en el capítulo 20, los versículos 26 al 28, en varios lugares se describe cada vez que el pueblo de Israel experimentaba los actos de salvación de Dios, irrumpía en alabanza con un cántico nuevo. Y en este contexto de Apocalipsis, el texto nos dice que solo los 144,000 podían cantarlo. En otras palabras, solo ellos habían experimentado la salvación y solo ellos podían hacerlo delante de Dios. Y entonces el siguiente versículo nos va a mencionar el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Yo debo señalar, recuerde que el texto de Apocalipsis está lleno de simbolismo. De ahí que cuando este pasaje habla acerca de una de las características de los 144,000 que no se contaminaron con mujeres, el término mujeres en Apocalipsis y en la Biblia se utiliza para representar además, como ustedes pueden recordar en el capítulo 2, ustedes vieron a Jezabel, que era un símbolo, ¿verdad?, de la idolatría que quería entrar en la iglesia primitiva. De igual manera, en Apocalipsis 12, cuando ustedes estudiaron ese capítulo, ustedes vieron cómo esa mujer vestida de sol
que aparece representando a los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia. Y de igual manera Apocalipsis 17 va a mencionar la mujer vestida de escarlata, la cual está conectada en los siguientes capítulos de Apocalipsis con ese concepto de Babilonia y la fornicación y la idolatría que ella conllevaba. Entonces, en ese aspecto, cuando el texto dice que los 144,000 no se contaminaron, son vírgenes, está diciendo que permanecieron leales a Cristo, permanecieron leales al Cordero. Y entonces, de manera particular, el versículo nos continúa diciendo en la siguiente expresión: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esa expresión que se utiliza acá, que ellos fueron redimidos, yo quiero al menos llamar tu atención. Cuando tú vas al capítulo 13, yo sé que no puedo citar cada conexión, pero en el capítulo 13, el versículo específicamente 17, el texto nos dice que la bestia infunde su autoridad para que ninguno pudiese comprar ni vender a no ser que recibiera la marca. Y yo quiero mencionar esto. La palabra que se está utilizando en este versículo, que los 144,000 fueron redimidos, es el término agorazo. Y esa expresión agorazo, agora, nosotros en Dominicana, ¿verdad? Hay un centro comercial que lleva ese nombre porque en griego lo que significa es la plaza comercial. En el capítulo 13, aquellos que son perseguidos por el poder de la bestia, que trata de establecer que reciban una marca, ellos que permanecen fieles al Cordero no pueden comprar. Pero en esta sección, el texto nos dice que ellos fueron comprados por la sangre, fueron redimidos por el Cordero. En otras palabras, apreciado amigo, cuando tú y yo permanecemos fieles a Dios, no importa lo que podamos perder en este mundo, pero lo que importa es que tú mantengas una relación personal con Él que evidencie que tú has sido comprado por la sangre del Cordero. Y entonces en el versículo 5 se nos presenta algo muy particular y se cierra esta sección. Y en sus labios, en sus bocas, no se hallaba mentira. Dice el pasaje, en su boca no se hallaba mentira. En Romanos capítulo 1, versículo 25, primera de Juan capítulo 2, versículos 21 y 22, en diferentes lugares se va a presentar que todo lo que niega al Cordero, todo lo que niega a Dios, todo lo que se opone a la obra de salvación es una mentira. Cuando los hombres reemplazan al Creador por las criaturas, están viviendo basados en una mentira, porque están adorando cualquier cosa que no es Dios. Pero estos permanecen fieles a Dios. Ellos adoran solo al Creador. Y esa expresión que se utiliza, que son sin mancha, es interesante que los 144,000, ese grupo especial de los últimos días, está siendo presentado de manera similar como Cristo se presenta en varios lugares en el texto sagrado. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 se va a hablar de ese Cordero sin mancha que a través de su sacrificio tuyo fuimos redimidos. De igual manera en Hebreos capítulo 1 versículo 14 nos va a hablar. Y de igual manera la iglesia de Jesús que fue comprada por su sangre, en varios pasajes como en Efesios se va a presentar como esa iglesia que fue adquirida por la sangre del Cordero en Efesios 1:4. Pero yo quiero mencionar esto de manera breve. Esos 144,000 seguían al Cordero por donde quiera. En otras palabras, ellos descubrieron el secreto de la victoria mientras se vive en este mundo. El secreto de la victoria no radica en ti, no radica en mí, sino radica en el Cordero, porque ellos seguían. Y yo quiero al menos llamar tu atención acá. Cuando nosotros pensamos en algo que sea más importante que la vida. Si yo te pregunto, ¿qué tú crees que es más importante que la vida? Y tú me puedes decir, pero pastor, si la vida es todo, ¿cómo usted hace esa pregunta? Pues yo quiero señalar esto, apreciado amigo. Cuando tú rastreas las generaciones que aparecen en los primeros libros de la Biblia, tú te vas a dar cuenta en las genealogías
que todos tenían una introducción, nacían, crecían, se casaban, tenían hijos y morían. Y por ejemplo, la generación de Set, la genealogía de Set que aparece en Génesis capítulo 5, todo ese esquema es roto por un solo personaje. Y me estoy refiriendo específicamente al patriarca Enoc. Y cuando tú vas a Génesis capítulo 5, versículo 22 y versículo 24, tú vas a encontrar que Enoc caminó con Dios y Enoc tuvo hijo. Y entonces, cuando tú esperarías que dijera el texto y fueron todos los años de Enoc tanto y murió, el texto solo dice Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y yo quiero que tú entiendas esto, apreciado amigo. Hay algo más importante que trabajar, hay algo más importante que estudiar, hay algo más importante que todo lo que tú y yo podemos hacer en este mundo, y es caminar diariamente con Dios. Y lo que el texto nos está describiendo de estos 144,000 es que ellos siguieron al Cordero. Y yo sé que no puedo explicar cada detalle, pero quiero que tú pienses conmigo en los mensajes angélicos. Cuando tú vas al versículo 6, el texto nos dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. El evangelio de Dios para ser predicado a todos los moradores de la tierra. Es indiscutible que este ángel está representando al pueblo de Dios que fue comisionado para predicar el evangelio. Y el evangelio se presenta en este pasaje como el evangelio eterno, el evangelio inalterado, el evangelio de salvación. Y claro, yo no puedo mencionar todo lo que este concepto de evangelio, pero en sentido práctico, evangelio eran las buenas nuevas. El evangelio, como es presentado para ser predicado, es eterno, no varía. El evangelio de la salvación, cuando nosotros pensamos cómo esa expresión evangelio, que de paso literalmente lo que significa es el buen mensaje, el buen mensajero, cuando nosotros rastreamos cómo la palabra de Dios utiliza esa expresión en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 4:15, él habla del evangelio, la predicación del evangelio. Pero si tú vas a Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3, él habla del contenido del evangelio, del Cristo que murió, del Cristo que resucitó, del Cristo que le comisionó, que lo hizo apóstol para predicar el evangelio. Pero tú sigues leyendo en Romanos capítulo 1, versículo 16, y tú vas a descubrir que el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. De ahí que tú puedes ver que a través del texto sagrado se va a utilizar ese concepto del evangelio. Jesucristo es presentado predicando el evangelio en Lucas capítulo 8, versículo 1. De ahí que el evangelio tenía que ver con su vida, tuvo que ver con su muerte, con su resurrección, con su ascensión al cielo, como él resume el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando él va a hablar de que Jesucristo murió, resucitó, ascendió. Apreciado amigo, ese evangelio es inalterable, ese evangelio permanece intacto por la eternidad, porque solo en Jesús hay salvación. El mismo apóstol Pablo, cuando él hablaba que nadie podía cambiar ese evangelio, en Gálatas, por ejemplo, viene a mi mente Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, él dice que si aún un ángel descendiera del cielo con otro evangelio, fuera anatema, porque solo Jesucristo es nuestro Salvador. Y ese evangelio ha de alcanzar al mundo entero. Y es interesante que en esta expresión, cuando se está hablando que ha de ser predicado a los moradores de la tierra. Yo sé que ya ustedes han estudiado esa expresión, pero esa expresión moradores de la tierra en Apocalipsis, como tú conocerás ya, se refiere a aquellos que se resisten al Señor, aquellos que no han entregado sus vidas a Cristo. Ellos han de ser alcanzados por el poder del evangelio. Y entonces el ángel decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. En estos días la gente tiene muchos temores. La gente tiene temor a la pandemia. Ese término temor en el concepto bíblico es muy amplio. Si nosotros fuéramos a rastrear el sentido de esa palabra, va más allá de lo que pudiéramos estudiar en esta ocasión, pero el texto sagrado habla de ese temor que se puede activar ante un pánico, como aparece en Génesis capítulo 32, versículo 28. El texto bíblico también habla del temor al castigo,
como es registrado en Génesis capítulo 3, versículo 10. También el temor a la muerte, como es enunciado en Daniel capítulo 1, versículo 10. Pero por supuesto, el temor del que el texto está hablándonos acá está ejemplificado en muchísimos pasajes, como Deuteronomio capítulo 6, versículos 13, donde se habla del temor a Dios en conexión a guardar sus mandamientos, como es ilustrado también en Hechos capítulo 10, cuando se habla de que Nicodemo era un hombre temeroso de Dios y piadoso, porque obedecía, colaboraba con la comunidad creyente. Tú y yo vamos a encontrar muchas definiciones, pero hay un momento en particular que yo no quiero pasar por alto, y es el que registra Génesis capítulo 22, versículo 12, cuando el texto nos habla en Génesis capítulo 22, versículo 12, en el momento que Dios le había pedido al padre de la fe que sacrificara a su hijo. Y en el momento que Abraham lo iba a hacer, Dios se le apareció y le dijo: no lo hagas, Abraham, porque ahora sé que temes a Jehová, porque has obedecido mi voz y no me rehusaste a tu hijo. Temer es amar a Dios. Temer es guardar sus mandamientos, como es ilustrado también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Temer es servir a Dios. Temer es adorar a Dios, como es presentado en Jonás capítulo 1, versículo 9. Cuando los marineros le preguntaron a Jonás: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y él dijo: yo temo a Dios. En otras palabras, yo adoro a Dios. Y lo que este ángel nos está diciendo es que es el momento de amar a Dios sobre todas las cosas, de temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este ángel nos dice que debemos de darle gloria. Esa expresión, darle gloria a Dios, es entender que solo Él la merece, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador. Jesucristo en su ministerio, en Juan capítulo 17, versículo 4, Él relaciona la gloria de Dios con acabar la obra que Dios le había entregado. Y entonces el texto nos dice: porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es interesante. En este versículo, en este mensaje del primer ángel, se conecta al juez y al creador. Y por supuesto, este versículo nos lleva a la creación, nos lleva a Génesis y nos lleva, por supuesto, al mandato de el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Cuando nosotros vemos cómo el texto sagrado nos habla de Dios como creador y como juez. En Génesis 18, 25, Abraham le pregunta a Dios: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Dios es nuestro juez. Es por eso que debemos de entender. El texto nos dice: la hora de su juicio ha llegado. Y yo quiero aquí al menos tratar de que tú puedas entender esto. Cuando nosotros vimos, cuando tú estudiaste Apocalipsis 13, cuando nosotros pudimos ver el cumplimiento en el cuadro profético del surgimiento de ese poder que seguía, debo mencionar esto así: el orden que nosotros encontramos en Daniel con relación a las bestias, a los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el poder del cuerno pequeño representado en el papado, como ya ustedes lo han estudiado, ese mismo orden continúa. Y es interesante esto. En Apocalipsis nosotros vamos a encontrar ese mismo orden, porque luego que las bestias aparecen en el capítulo 13, nosotros vamos a ver que luego que es introducido ese poder, la segunda bestia que infunde, que obliga a todos a recibir la marca de la bestia, de igual manera viene el concepto del juicio. Y es interesante que tú puedas entender eso. El juicio en el texto sagrado nos recuerda a nosotros que necesitamos temerle a Dios, porque Él es el creador y Él es el juez. Tú lees en el texto de Génesis, los primeros capítulos nos presentan a Dios como el creador y luego lo presentan como el juez. Es interesante. Él es el creador, Él es el juez. Y eso es, esta sección de Apocalipsis está conectada de manera especial con la escena del juicio que aparece en Daniel capítulo 7, los versículos 9 al 12, de manera particular. Y yo quiero que tú puedas entender esto, apreciado amigo. Ese grupo especial que apareció con el Cordero delante del trono en el monte de Sión, ellos experimentaron la salvación de su Dios, de su creador y de su juez. Y el juicio ha llegado. Una expresión
que se estaba dando como algo cumplido, aunque se refería al futuro. Y nosotros conocemos, basado en Daniel 8:13, basado en Daniel 7, que ese juicio comenzó a partir del 1844. Y yo quiero recordarte esto: el juez de toda la tierra tiene una misión, y es tu salvación, es mi salvación, porque en Daniel capítulo 7 versículos 22 se nos recuerda que el juicio es dado a los santos del Altísimo. Es decir, este ángel nos está recordando que la hora del juicio ha llegado. Es el momento de que tú coloques tu vida completamente en Jesús. Tú vas a ver cómo el segundo mensaje o el segundo ángel nos presenta que Babilonia ha caído. Ese poder político religioso que se ha opuesto a Dios a través de los siglos. Aquí en este segundo mensaje de manera particular se presenta como un evento que ya cayó, que ya desapareció. Y por supuesto, estaba tomando el lenguaje de Jeremías capítulo 25, capítulo 51 del profeta Isaías, que hablaban de manera similar acerca de la caída de Babilonia como un poder opresor opuesto al plan de Dios. Y de manera similar, cuando nosotros vamos al mensaje del tercer ángel, yo sé que no tengo el tiempo y lamento esto, ¿verdad? Pero este es un capítulo muy especial, muy rico. Pero en el mensaje del tercer ángel, tú vas a darte cuenta cómo el texto nos menciona a partir de versículo 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apreciado amigo, el llamado que Dios nos hace en el mensaje del primer ángel es temerle a Él, es adorarle solo a Él, es reconocerlo a Él como el creador de los cielos y la tierra, como el juez de toda la tierra. El mensaje que nosotros recibimos en el segundo ángel nos recuerda que todo este sistema falso que se trata de sustituir el medio de salvación que el ser humano ha establecido, cayó, ha sido condenado delante de Dios. Y el tercer mensaje nos recuerda que si nosotros no adoramos a Dios y adoramos la bestia, nuestra suerte final será la destrucción. Estas imágenes son tomadas de diferentes lugares del Antiguo Testamento. El texto no está hablando de una destrucción o de un fuego que nunca se apaga, sino más bien que están recordándonos a través de imágenes que aparecen, por ejemplo, en Génesis capítulo 19, versículo 24, versículo 28, en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Isaías capítulo 34, los versículos 8 al 10, en el contexto de la destrucción de Edom. Y en Judas, versículo 7, se nos habla de cómo las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas como ejemplo a todos nosotros. Pero el fuego desapareció. El fuego no sigue ardiendo, lo que implica que la destrucción de los que adoran a la bestia será final, será completa, será por la eternidad. Tú y yo tenemos el privilegio de poner nuestra confianza en el Cordero. Y yo quiero señalar esto: mientras que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen no tendrán descanso de día y de noche, el mensaje del tercer ángel termina diciéndonos: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando nosotros colocamos nuestra vida en Jesús, experimentamos descanso aquí, porque Él nos dice, como aparece en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero es interesante que esta segunda bienaventuranza que aparece en Apocalipsis, Héctor mencionaba anteriormente las bienaventuranzas en el marco bíblico del Nuevo Testamento, y en Apocalipsis aparecen 7, y esta es la segunda. Y yo quiero que tú puedas entender esto. Aun cuando una persona baja a la tumba, habiendo sido fiel a Dios, el texto dice que descansa de sus obras. Y yo quiero señalar esto interesante. En el mensaje del primer ángel tenemos una alusión a la creación, tenemos una alusión al sábado.
Y aquí el mensaje del tercer ángel concluye con una bienaventuranza que también está conectado con el sábado, porque la misma expresión que se está utilizando al final de este versículo está utilizando un lenguaje similar al que aparece en Génesis capítulo 2. Y en el texto bíblico se va a utilizar esta imagen de descanso para hablar de cómo Dios otorgó el descanso al ser humano en la creación. Se va a utilizar en diferentes lugares para referirse al descanso que Dios le dio al pueblo de sus enemigos, como es ilustrado en Deuteronomio capítulo 12, los versículos 9 al 11. Y Dios ha prometido darnos el descanso. Y aún las personas que mueren siendo fieles a Dios, sus obras continúan con ellos. El capítulo cierra hablándonos de esa doble cosecha. Yo sé que el tiempo lo tengo limitado, pero quiero que tú puedas entender esto. El mensaje del primer ángel nos llama a todos a adorar al Creador. El mensaje del segundo ángel nos anticipa que el sistema político religioso será condenado, destruido, y aquellos que reciben la marca de la bestia serán aniquilados. Pero el capítulo cierra, y yo quiero que tú vayas conmigo, por favor, al versículo 13. Dice el texto: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Mira, en este versículo tenemos una alusión directa a Daniel capítulo 7, versículo 13. Y debo señalar esto. Apocalipsis desde el capítulo 1 inicia aludiendo a Daniel capítulo 7, porque cuando el texto dice en capítulo 1 versículo 7, he aquí que viene con las nubes, ¿ok? Esa expresión con las nubes es una frase tomada de Daniel 7:13. Y luego cuando es mencionado en el versículo 13 del Hijo del Hombre, esa expresión también es tomada de Daniel 7:13. Y yo quiero que tú puedas entender esto, apreciado amigo. Este Hijo de Hombre es el mismo Cordero que apareció en el monte de Sión con los 144,000. Este Hijo de Hombre que aparece en este versículo lo hace en el contexto luego que la obra del juicio que fue anunciada con el mensaje del primer ángel. Ese término juicio, al menos voy atrás de nuevo en este sentido, se refiere al proceso judicial. De paso, la expresión en griego, tú la conoces en español, porque en español nosotros tenemos una frase que es la misma cosa. La frase que se utiliza para juicio en el capítulo 14, versículo 7, es crisis, lo cual se refiere específicamente al proceso judicial. La hora de su proceso judicial comenzó. Y como nosotros sabemos, luego de esa obra, luego de ese juicio preadvenimiento, se cumple entonces lo que este versículo 13 nos dice, el versículo 14, del Hijo del Hombre que aparece en las nubes de los cielos. Precisamente en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, esa obra de juicio anticipaba a la aparición del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Y debo señalar esto así: la esperanza de los hijos de Dios, la esperanza tuya y mía, está centrada en el Cordero que murió, resucitó y ascendió a los cielos, y en el Cordero que está realizando la obra del juicio en este momento y que muy pronto va a aparecer en las nubes de los cielos. Y es interesante que esa expresión que los cristianos utilizaban para saludarse, Maranata, como aparece en 1 Corintios 16:22, Maranata, la cual significa el Señor viene. Es una frase que proviene de Daniel 7:13. El verbo ata, viene. Cristo muy pronto va a aparecer en las nubes de los cielos. Y entonces los que han sido fieles son representados en esa cosecha por el trigo, el grano que es recogido, mientras los que han sido infieles, que rechazaron el llamado al arrepentimiento, son representados por las uvas que serán aplastadas, que serán holladas. Y yo quiero decir esto así: cuando tú lees en el capítulo 13, al menos yo sé que el tiempo, debo terminar por el tiempo, pero en el capítulo 11, versículo 2, cuando se presentó que la santa ciudad
había sido entregada a los gentiles para ser hollada por un tiempo. Es interesante que la expresión que aparece en el último versículo, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Yo quiero que tú entiendas esto. El capítulo 14 nos presenta dos posibilidades. O yo puedo estar con el Cordero permaneciendo fiel a él hoy, o yo puedo estar fuera de la ciudad donde el lagar de Dios ocurre en esta última sección del capítulo y donde los malos son destruidos para siempre. Hoy la ciudad, nosotros podemos ser hollados, pero en el día de la ira de Dios, los malos serán hollados, serán pisoteados. Y yo quiero motivarte en el nombre de Jesús a que tú y yo hoy podamos aprender que tenemos un mensaje de salvación en Jesús. Él murió, resucitó, ascendió al cielo e intercede por ti y por mí. Y si tú entregas tu vida a Él, tú vas a recibir los beneficios de su sacrificio y de su obra judicial. Que Dios te bendiga. Gracias, doctor, hermano querido. Le cedo ahora el saludo al pastor Lázaro. Yo le cedí mi tiempo al doctor Enrique Báez después de comprar ese traje y ese corbatín para esta serie. Era injusto no dejarle mi tiempo, pastor Sedano. Doctor Báez, mi hermano, nos hemos gozado. Aquí el chat hay gente diciendo que no quieren que esto termine. Wow, que siga adelante. Ana Hernández lo ha dicho más de una vez, que tú continúes. Alabado sea el Señor. Hemos sido edificados en esta noche. Yo no estoy contento porque son destruidos los malvados. No, eso no me alegra. Pero la realidad es que triunfan los buenos. Amén. Y es seguro que habrá victoria, indiscutible que los buenos triunfan. Así que, mi hermano, lo que queremos es que tú tengas un minuto para decirle a los que no son cristianos, a los que no conocen al Señor pero están con nosotros, qué razón tienen ellos para venir al grupo de los que siguen al Señor. ¿En qué les beneficia o en qué pierden si no lo hacen? Apreciado amigo, la salvación que Jesús nos ofrece, de paso, la palabra evangelio, debo tomar esto y conectarlo acá, significa la victoria obtenida sobre los enemigos. Cuando nosotros recordamos esa expresión que usa Isaías en el capítulo 52, versículo 7, bienaventurados los pies sobre los montes que traen las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Dios triunfó sobre el mal. Las buenas nuevas es que el mal ha sido condenado, fue condenado en la cruz del Calvario. Y cuando tú y yo entregamos nuestras vidas a Jesús, tú tendrás el privilegio de experimentar esa victoria. Y lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 20, tú lo vas a experimentar. Y la gracia y la paz de Dios sea contigo. Y en breve el Señor aplastará al enemigo bajo vuestros pies. Es decir, Dios quiere que tú seas del grupo que esté dentro de la ciudad, que esté en el trono de Dios. Y para que eso ocurra, tú debes entregar tu corazón a Él por completo. Ya tú no tienes que resistirte más. Solamente tienes que decirle, aquí estoy, Señor, me entrego. Porque la promesa es, según lo que Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tú serás parte de los que viven hoy en comunión con Él y vivirán con Él por toda la eternidad. Así que, apreciado amigo, la eternidad es tuya, está a tu alcance, porque ya Jesús pagó tu precio. Ya Él murió por tus pecados, resucitó por ti y muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Amén. Hemos invitado al pastor Lino Martínez, un siervo de Dios, mi querido hermano, para que tenga la oración por todos los pedidos que hay en el chat y cerrar nuestra programación. Agradecemos a Douglas estos minutos de bendición para toda nuestra hermandad aquí en Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Ahora vamos a pedir que el pastor Lino pues encienda su cámara para que pueda tener esta oración poderosa por todos los pedidos que están allí en el chat de nuestros amigos. Así que, pastor, bienvenido, y este es el tiempo para orar por todos estos pedidos que han sido colocados y para que Dios pueda contestar esas oraciones. Sí, buenas noches, Dios le bendiga. Primero, permítame saludar al doctor Enrique Báez. Y sé que todo el mundo que está en pantalla
hasta a través de la pantalla se siente el poder del Espíritu Santo. Amén. Se siente que un mensaje que vivificador, transformador, poderoso, glorioso, donde se siente la gloria y la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios por este mensaje. Amén. Y por usar ese siervo fiel que cada día es un soldado firme de Cristo. Oramos. Santo, 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 santo eres tú, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Alabado y glorificado sea tu divino y bendito nombre, Padre Celestial. Gracias porque tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro salvador, nuestro Dios todopoderoso. Gracias por el sacrificio de Cristo. Padre querido, así como tú creaste toda la tierra, hiciste una creación perfecta, y hoy el pecado ha convertido la tierra en un caos. Gracias porque viniste a nuestra defensa. Así como te reuniste con Adán y Eva cuando pecaron, hiciste ese primer juicio en la tierra, un juicio de misericordia, de amor, de restauración. Fuiste y lo buscaste, Señor, para que ellos sean restaurados ante tu augusta presencia. Hoy el mundo, a través del coronavirus, Señor, está trastornado. Muchos están separados de ti, están desanimados, están depresivos, están trastornados de tal manera, Señor, que no tienen deseo de orar, de estudiar la Biblia, de buscar tu presencia. Eso es un craso error. Pero te pedimos en esta noche, Señor, perdón por nuestro pecado. Perdona a tu pueblo, Señor. Ya no hemos apartado de tu ley, de tu palabra, de tu presencia, por la preocupación y por el daño que el coronavirus está haciendo en el mundo. Sabemos que Satanás está detrás de todo esto, Señor. Está detrás de toda esta artimaña para que el pueblo de Dios se desaliente, se desanime. Pero sabemos que cada día desde el santuario celestial tú nos miras con ojos de amor, de misericordia, de perdón, de restauración y de salvación. Perdona a tu pueblo, Señor. Restaura a tu pueblo, Señor. Reconstruye nuestra fe. Fortalécenos. Manténnos firmes, Señor. Límpianos con la sangre de Cristo. Que tú cada día, amado Jesús, sigas presentando esa sangre poderosa ante el Padre. Que cada día, Señor, tus oraciones fortalezcan nuestra fe. Nos mantenga firme, Señor, hasta que tú vengas en gloria. Amén. Hay muchas personas que padecen de enfermedad. Tú la conoces, Señor. Muchas personas en el mundo están enfermos. Y en los hospitales tu voz se escucha a través de esa persona. Muchas personas que están desempleadas y están desesperadas, Señor. Muchas personas que han perdido no solamente empleo, sino bienes por esta pandemia. Otros han perdido la paz. Otros han perdido la fe, Señor. Han perdido muchas cosas valiosas. Pero qué interesante que tú dices que podemos perder las cosas materiales, aún quizá la familia, pero nunca la fe que es en Cristo Jesús. Que tú visites a aquellos que están enfermos, ve a su casa. Que en este instante, como han sentido la presencia a través del tema que se ha presentado esta noche, también sientan tu presencia, Señor. Tu siervo te pide que tú intercedas por tu pueblo. Como tú lo estás haciendo en el santuario, Señor, que interceda por tu pueblo. Que mire a tu pueblo con ojos de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, de poder y de restauración. Que cada uno de tus hijos en la ancha faz de la tierra sea restaurado, sea transformado. Que el Espíritu Santo siga poniendo en nosotros, construyendo el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Que nada ni nadie nos separe de ti, porque tú eres el juez no solamente de la tierra, sino de todo el universo. Tú eres también nuestro abogado, eres nuestro intercesor divino. Solo en ti hallamos esa confianza, esa seguridad que este mundo no nos puede dar, Señor. Así que levanta a tu pueblo, despierta a tu pueblo, Señor, fortalece a tu pueblo. Todas las cosas que en esta noche te pedimos, por los hogares, por la familia, por los hijos. Oh Señor, sobre todo por nuestra fe. Que aunque perdamos bienes económicos, aunque perdamos empleo, aunque perdamos muchísimas cosas, pero la fe que tú seas quien la sustente. Amén. Tú seas quien la mantenga en nosotros, Señor. Que nos levante como fieles guerreros que se preparan para tu segunda venida. Que nos levante como fieles guerreros que prediquemos el evangelio de justicia, el evangelio de paz, el evangelio de esperanza, el evangelio de salvación y de vida eterna. Oh Señor, tú sabes lo que nos conviene. Tú conoces tu siervo en la tierra. Que no se haga como quizás te he pedido humanamente, sino que se haga de acuerdo a tu santa y divina voluntad, porque tú conoces nuestros corazones y tú sabes cómo hacerlo. Que en esta noche haya paz,
fortaleza espiritual, fortalece nuestra fe, que haya unidad y que haya un reavivamiento espiritual en nuestros corazones, en nuestra mente, que tu presencia venga a asistirnos a través del Espíritu Santo. Bautízanos con él y que en ese juicio que se está llevando en el santuario, tanto para los redimidos ya fallecidos como para los redimidos vivos, oh Señor, que tu sangre nos cubra de todo pecado. Con tu manto de justicia tú nos cubras, Señor, pero que cada día nos dé esa fuerza, ese poder, esa sabiduría, esa valentía, ese espíritu de oración que necesitamos, ese espíritu de estudio de tu palabra, Señor, para que nos fortalezca y nos conforte, para que cada día tú nos cubras con tu amor divino. Oh Señor, séllanos con tu Santo Espíritu para salvación y vida eterna. Por la sangre de Cristo Jesús te pedimos esos favores. Amén. Muchas gracias, Pastor Lino. Gracias a Dios. Gracias, Douglas, por tu amabilidad. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Pastor Reyes, mañana el capítulo 15, Los Ángeles con las 7 plagas, el doctor Hermes Tavera. Esto se pone bueno. Adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Feliz noche para todos. Bendición. Dios Adelante, bendiga. estudio. Los quiero a Feliz todos. noche. Gracias, Lino.